El audio comenzó y mi alma cayó en un abismo. Era la voz de mi hija. Pero no era para mí. Estaba sola en la cocina, removiendo mi café aún caliente, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Distraídamente, pulsé el botón de reproducción, esperando un mensaje normal, quizás una nota rápida. Pero segundos bastaron para que todo mi cuerpo se congelara. Su voz estaba llena de una dulzura calculada, ese tono que solo se usa para seducir. Y con cada palabra, lo entendía mejor. Ese mensaje era para su esposo, no para mí. La descarga fue como una corriente eléctrica que me recorrió los huesos. No sabía si dejar caer el teléfono, gritar o llorar. Pero me quedé allí, sin palabras, con el café goteando de la cafetera, quemándose en la estufa, mientras mi hija pronunciaba frases que me destrozaban. No solo hablaba de él, también hablaba de mí. Como quien escupe un secreto sucio, me redujo a un peso, un obstáculo, una carga. El reloj de la pared parecía burlarse de mi impotencia con cada tic-tac. Mi respiración se volvió superficial, mi corazón latía como un tambor de guerra. Sentía mi piel arder, no por el vapor caliente del café, sino por la vergüenza de estar desnuda así, como si mi propia hija hubiera olvidado que era humana. Mi primera reacción fue negarlo. Quizás lo había malinterpretado. Quizás solo fue una frase suelta. Pero solo me tomó unos segundos darme cuenta de que no había error. Hablaba de mí con desprecio. Peor aún, hablaba como si tuviera un plan. Había algo oculto en ese tono. Algo que iba más allá de palabras venenosas dichas en el calor del momento. Fue como abrir un cajón y encontrar dentro no solo polvo, sino una serpiente enroscada. Un detalle, un desliz, que revelaba una podredumbre mayor. Mi hija no solo se quejaba de mí, estaba confesando. Simplemente no sabía que yo sería el testigo. Me temblaba la mano. Apreté el botón de pausa, pero no podía soltar el teléfono. Las frases resonaban en mi mente, cada sílaba como un cuchillo. Solo está estorbando. Ya era hora. Nadie se dará cuenta. Palabras como esas no son simples descuidos. Son la semilla de algo que crece en la oscuridad. Me apoyé en la mesa, intentando no desplomarme. El olor a café quemado inundaba la cocina, denso y ácido, como recordándome que incluso las cosas más sencillas podían perderse en segundos. El silencio tras el audio fue más ensordecedor que los gritos. Era el silencio de la traición. Cerré los ojos y de repente todo volvió a mí. Las risitas ahogadas al entrar en la habitación, las miradas de reojo, los comentarios disfrazados de broma sobre mi apariencia, mi pelo, mi piel. Siempre me había callado. Siempre me lo había tragado. Siempre había pensado, es joven, no entiende, cambiará. Pero ahora no era ignorancia. Era decisión. Era frialdad. Lo más aterrador era que, entre el veneno, había un detalle oculto. Algo que no me afectaba solo a mí. Un jirón de verdad apenas velado. Un hilo suelto en una red de mentiras. Si tiraba, tal vez todo se derrumbaría. Y esa sospecha me dio más frío que el propio desprecio. Con cada latido, me sentía menos como una madre herida y más como una mujer que despertaba. No podía fingir que no lo oía. No podía convencerme de que era solo una ira pasajera. Esta era la prueba. Este era un mapa hacia algo más grande. Apreté mi teléfono con fuerza, como quien sostiene un arma cargada. Aún no sabía qué haría. De una cosa estaba seguro, después de ese audio, nada volvería a ser igual. Y la pregunta candente no era si podría soportar el dolor. La pregunta era, ¿hasta dónde es capaz de llegar mi hija y qué haré con lo que he descubierto accidentalmente? Me quedé quieto, con el teléfono aún caliente en la palma de la mano, como si el objeto se hubiera convertido en un fragmento viviente de la traición que acababa de escuchar. El audio no fue largo, pero dejó marcas profundas, como quemaduras invisibles. La cocina se sentía más pequeña, casi sofocante. Las paredes blancas, antes familiares, ahora se cerraban como una habitación sin ventanas. Incluso el ruido lejano de la calle, los pasos apresurados de los vecinos, todo parecía amortiguado, como si estuviera bajo el agua. A cada segundo, el recuerdo de las palabras de mi hija se repetía en mi mente. No era solo el contenido, sino el tono. Una mezcla de dulzura ensayada y veneno silencioso, como quien perfuma algo podrido. Allí, en esas frases,
Estaba el reflejo de años de pequeños gestos que me había tragado en silencio. Las sonrisas forzadas cuando me pedía algo, las correcciones impacientes a mi forma de hablar, las miradas de reojo en las reuniones familiares, como si yo fuera un objeto de utilería fuera de lugar. Quería creer que eran detalles sin importancia. Ahora, me daba cuenta de que eran fragmentos de un espejo más grande, y sangraba mientras recomponía las piezas. El dolor no era solo de una madre. Era el dolor de una mujer que dedicó toda su vida a criar, alimentar y apoyar, y aún así se volvió invisible. ¿Cuántas veces pasé noches en vela, rezando por su fuerza en días difíciles? ¿Cuántas veces olvidé comprarme algo, solo para asegurarme de que tuviera lo mejor? Y ahora, oír a mi hija reducirme a una molestia, una carga que debía eliminar, era como si me escupieran en la cara todos mis sacrificios. Pero había algo más, algo oculto tras esas palabras. No era solo ingratitud, era estrategia. Su forma de hablar no era como si se estuviera desahogando. Era como si estuviera preparando el terreno, como si estuviera planeando una jugada. Me consumía. Mi mente daba vueltas en torno a una pregunta que no podía callar. ¿Por qué necesitaría que su marido oyera eso? ¿Qué trama era esta en la que yo me convertí en un personaje prescindible? Con cada recuerdo, me veía acurrucada en una sala llena de gente, intentando sonreír mientras sus miradas se cruzaban por encima de mi cabeza, como si no existiera. O recordaba aquella vez, durante el almuerzo, cuando ella me corrigió la forma en que sostenía el tenedor delante de los invitados, riendo suavemente, y yo, con la cara ardiendo, fingí que me parecía divertido. Son estos recuerdos los que ahora me inundan, dejando claro que el desprecio nunca estuvo realmente oculto. Solo fui yo quien se negó a verlo. Quizás por eso tanta gente decide quedarse aquí, siguiendo cada revelación como quien respira mientras finalmente dice la verdad. Porque hay un reconocimiento silencioso, un amargo reconocimiento de que el amor no siempre protege contra la crueldad en el propio hogar. Apreté el teléfono con fuerza, como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. Mi cuerpo quería llorar, pero las lágrimas no salían. Lo que surgió en mí no fue desesperación, fue una chispa de claridad. Algo había cambiado, y aunque no sabía exactamente a dónde me llevaría, no podía volver atrás. En el fondo, presentía que ese audio no era solo una herida abierta, también era una llave, y al girarla, podía descubrir puertas que antes creía inexistentes. Lo que encontré al cruzar esa línea fue mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Esa noche, cuando toda la casa quedó en silencio, volví a escuchar el audio. Fue como tocar una herida abierta, pero necesitaba comprender cada detalle, cada inflexión. El sonido de su respiración antes de hablar, la risa ahogada a mitad de la frase, incluso el tono de complicidad al pronunciar el nombre de su marido. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no era solo una diatriba. Era una trama cuidadosamente urdida, una conversación con intenciones ocultas. La soledad de mi habitación se convirtió en un tribunal. Las paredes me observaban como testigos silenciosos. La lámpara proyectaba una luz tenue que parecía burlarse de mi vulnerabilidad. Y yo, sentada en el borde de la cama, sostenía el celular como un arma de doble filo, un instrumento de dolor y revelación a la vez. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si intentara escapar. No era solo el miedo a perder a mi hija. Era la sensación de enfrentarme a algo más grande, más sucio, más peligroso. El audio no solo reflejaba desprecio, insinuaba decisiones, alianzas e incluso amenazas veladas. Palabras dispersas como «nadie se dará cuenta», «es solo cuestión de tiempo», «ella no sabe nada». Cada frase era una sombra creciente, una advertencia de que no solo estaba lidiando con el dolor. Estaba en el centro de un juego que desconocía. Me ardían los ojos. Por un instante, los cerré e imaginé el pasado. Recordé la primera vez que la tuve en mis brazos, tan pequeña, tan frágil, y la promesa silenciosa que hice de no dejar que nada malo le pasara. La imagen de la niña con trenzas corriendo por el jardín seguía grabada en mi mente. Pero ahora, superpuesto a ese recuerdo, estaba el rostro frío de la mujer que se refería a mí como un obstáculo. El contraste me aplastó. ¿Cómo podía la misma niña que una vez me llamó heroína ahora verme como una carga? Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle dormía.
Las farolas proyectaban luces amarillentas que apenas disipaban la oscuridad. La escena parecía reflejar mi propio estado, un rayo de esperanza luchando contra un océano de sombras. Sentía dos fuerzas opuestas dentro de mí, el amor que aún quería creer en una explicación y el miedo que ya conocía la verdad. Fue en este conflicto que comprendí el verdadero peso de lo que estaba enfrentando. No era solo mi dignidad la que se estaba erosionando. Había consecuencias invisibles que podrían extenderse mucho más allá de mí. Si ella era capaz de hablarme así, ¿qué más estaría dispuesta a hacer en silencio? ¿Hasta dónde llegaría para borrar cualquier rastro que la molestara? La noche avanzaba, y con cada hora que pasaba, me daba cuenta de que este mensaje no podía ignorarse. Era como una llama encendida en medio de una habitación llena de pólvora. Un movimiento en falso, y todo explotaría. Sin embargo, algo dentro de mí me impedía apagar este fuego. Necesitaba ver a dónde me llevaría. La sensación era clara. Ese audio era solo el principio. Y lo que estaba a punto de surgir de las sombras podría ser aún más devastador que mis primeras sospechas. El amanecer me envolvió en su pesado silencio, pero dentro de mí había una inquietud que no me dejaba descansar. Caminaba de un lado a otro, intentando ordenar mis pensamientos, y con cada paso sentía como si cargara piedras invisibles sobre mis hombros. El audio seguía resonando, pero en lugar de solo dolor, ahora comenzaba a despertar algo diferente dentro de mí, casi como una amarga lucidez. Era como si, por primera vez, viera mi propia vida desde afuera, sin las cortinas de afecto que siempre me habían cegado. Mientras caminaba, observé mi sala. Los portarretratos alineaban la estantería, cada uno con fotos de momentos que atesoraba. Sonrisas congeladas en el tiempo, fiestas de cumpleaños, celebraciones donde creí que nuestra unión era real. Cada imagen parecía burlarse de mí, como si dijera: mira cómo creíste en el escenario que crearon a tu alrededor. Y de repente, sentí un temblor en mi pecho. ¿Había sido todo siempre una actuación, o era solo yo quien insistía en usar gafas color de rosa para soportar las punzadas de la vida cotidiana? Me detuve ante una foto en particular. Mi hija, aún adolescente, apoyada en mí, con el brazo sobre mi hombro y los ojos brillantes de orgullo. Sostuve el cristal del marco como si pudiera extraerle una respuesta. El contraste era cruel, un ayer cargado de ternura y un hoy envenenado por secretos. Esta colisión de tiempos me hizo respirar hondo, intentando no ceder a la tentación de creer que todo el pasado era una mentira. Quizás no lo era. Quizás la dureza creció después, alimentada por ambiciones, vanidades, decisiones que nunca controlé. Este pensamiento me hizo reflexionar. Un momento en el que, a pesar de las dificultades, me permití recordar que el amor que di no fue en vano, que la historia que construí, aunque ahora manchada por la traición, aún tenía momentos de verdad. Y es en este punto que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los conmovió, como si cada recuerdo fuera también un espejo de su propio dolor oculto. Pero la realidad pronto me apagó el aliento. Volví a sentarme, cerré los ojos y escuché el sonido distante de la calle, coches solitarios que pasaban como fantasmas nocturnos. Era como si cada ruido me recordara que el mundo exterior seguía su curso, indiferente a la tragedia íntima que estaba viviendo. El contraste me hizo preguntarme, ¿cuánta gente camina por las aceras con el corazón hecho pedazos, ocultando tras gestos cotidianos las guerras silenciosas que enfrentan en casa? Quizás por eso mis manos no soltaban el móvil, como si llevara no solo un secreto personal, sino el reflejo de algo mucho más grande. El peso de lo que había escuchado comenzaba a cobrar una nueva forma dentro de mí. No era solo dolor. Era una llamada a abrir los ojos, a comprender que ya no podía vivir insensible a la costumbre de excusarlo todo. El audio me había sacado de mi ceguera. Y esta lucidez era dolorosa, pero también peligrosa, porque ahora sabía que había un camino a seguir, y que nada podría devolverme a la ignorancia que había conocido antes. Al despuntar el alba y filtrarse por la ventana la primera luz tenue de la mañana, comprendí que lo peor estaba por venir. Me sentí como al borde de un abismo, mirando hacia abajo, sabiendo que en esa oscuridad se escondía algo que cambiaría por completo la forma en que veía no solo a mi hija, sino también a mí misma. La primera luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas y se extendía por el suelo de la sala, como si intentara suavizar la oscuridad que aún me rodeaba. Contemplé ese tímido resplandor,
y por un instante casi creí encontrar algo de alivio. Pero el peso que sentía en mi interior no se disipó con la claridad. Era como si la luz expusiera aún más las sombras que había descubierto. Con cada respiración, sentía que la tensión aumentaba, como una cuerda tensa a punto de romperse. El silencio en la casa en ese momento era cruel. Solo se oía el canto de los pájaros afuera, como si nada hubiera cambiado. Y, sin embargo, para mí, todo había cambiado. El sonido de mi hija me perseguía como un fantasma insistente, repitiendo frases que no me dejaban descansar. Ya no escuchaba solo con los oídos, sino con todo el cuerpo. Sentía una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, e incluso las manos temblaban sin parar. Volví a mirar los marcos y noté cómo la luz de la mañana hacía brillar el cristal, proyectando reflejos en la pared. Era como si esas imágenes quisieran liberarse del tiempo, gritarme, mostrarme que la vida que allí se guardaba ya no correspondía a la realidad. Sentí una extraña mezcla de ternura y repulsión. Quería abrazar el recuerdo de la niña que una vez me había llamado madre con tanto cariño, pero al mismo tiempo quería apartar la mirada para no enfrentarme a lo que se había convertido. Y fue en este conflicto que algo empezó a crecer dentro de mí. No era solo dolor. Era un sentimiento híbrido, hecho de miedo y esperanza. Miedo a lo que aún desconocía, a lo que podría surgir si seguía tirando de ese hilo oculto en sus palabras. Esperanza de que, tal vez, comprenderlo todo finalmente me daría una fuerza que nunca supe que poseía. Como una cicatriz que, en lugar de dañar la piel, se transforma en una marca de resistencia. Recordé cuando, de joven, me decían que bajara la cabeza, que aceptara las cosas como eran. A menudo obedecía, creyendo que el silencio era sinónimo de sabiduría. Pero ahora, en ese momento, me di cuenta del peligro de este hábito. El silencio que una vez me había protegido estaba a punto de tragarme por completo. La revelación oculta en el audio me sacó de ese caparazón. Ya no podía permanecer en silencio. El contraste entre el mundo exterior y mi mundo interior era brutal. En la calle, los niños reían camino a la escuela, los vecinos charlaban animadamente. En mi interior, albergaba una guerra que nadie podía imaginar. Y esta diferencia me hizo preguntarme, ¿cuántas historias como la mía se esconden tras puertas cerradas? ¿Cuántas madres, cuántas mujeres son vistas solo como sombras mientras en su interior arde un volcán, a punto de estallar? Con cada segundo que pasaba, la sensación de urgencia crecía. Era como caminar por un pasillo estrecho, iluminado por una luz tenue, sabiendo que al final había una puerta. Aún no sabía qué había detrás, pero ya entendía que no podía volver atrás. Lo que mi hija había dicho no era solo un insulto, era una señal. Y las señales, si se ignoran, pueden convertirse en tragedias. Al amanecer, me sentía cada vez más encerrado, como si estuviera a punto de asfixiarme. Pero junto con la asfixia, sentía una extraña certeza, lo que había descubierto aún no era lo peor. Lo más profundo permanecía oculto, esperando el momento oportuno para emerger, y ya podía presentir su llegada como alguien que oye pasos en la oscuridad. El sol ya había salido, pero la luz que entraba por la ventana no disipaba la oscuridad que se había instalado en mí. Era curioso cómo la luz podía ser tan engañosa. La habitación estaba bañada en oro, las cortinas se mecían suavemente con la brisa, y aún así me sentía como si viviera en la oscuridad. Había algo dentro de mí que no se iluminaba, como si una sombra hubiera caído sobre mi alma. Caminé hacia la cocina. El olor a café quemado de la mañana aún flotaba en el aire. Era como si toda la casa guardara el recuerdo de aquella noche, cómplice silencioso de todo lo que había oído. Tomé una taza limpia y la llené de café recién hecho, pero al llevármela a los labios, me di cuenta de que el sabor ya no me reconfortaba como antes. Cada sorbo era amargo, como si mis propias lágrimas se hubieran mezclado con la bebida. Mientras observaba el vapor que salía de la taza, pensé en cuántas veces ese gesto cotidiano había sido mi refugio. El café siempre me recordaba que existía la rutina, la estabilidad. Pero ahora incluso eso parecía frágil. Si hasta el amor de una hija podía erosionarse, ¿qué garantía había en el mundo? La calidez de la bebida contrastaba con el frío que me atenazaba el pecho. Era una lucha silenciosa, fuego contra hielo, vida contra vacío. Me acerqué a la ventana y vi a los niños jugando en la calle. Corrían, gritaban, tropezaban y reían como si el mundo fuera un lugar seguro.
La escena me hizo sonreír por un instante, pero pronto me provocó un dolor agudo. Yo también había creído en la inocencia, había corrido libre, confiando en que la vida me sostendría. Ahora, mirando desde dentro, me di cuenta de que la confianza podía romperse con un simple sonido. El contraste entre su ligereza y el peso que yo cargaba me destrozó. Pasé la mano por la mesa de la cocina, como si el tacto pudiera anclarme a la realidad. Pero la realidad, en ese momento, estaba hecha de preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaría mi hija con esto? ¿Qué significaban realmente esas frases sueltas? Y, lo más importante, ¿qué me pasaría si me quedaba quieta, fingiendo no oír las señales? Con cada minuto que pasaba, el dilema se profundizaba. Por un lado, estaba la terca esperanza de que todo fuera un malentendido, de que la chica que una vez me tomó de la mano aún existiera en algún lugar. Por otro, estaba el miedo abrumador de estar al borde del precipicio y de que la caída ya hubiera comenzado. La esperanza y el miedo se entrelazaban como dos serpientes en pugna, cada una intentando sofocar a la otra dentro de mí. El tiempo parecía más lento, como si el reloj hubiera perdido velocidad. Oía cada segundo pasar, pero cada tic-tac era pesado, cargado de significado. Era como esperar un anuncio inevitable, como estar en una habitación donde la puerta se abre lentamente y no sabes quién entrará. El suspenso no residía solo en lo que oía, sino en lo que aún no se había revelado. Se me cortó la respiración. No era solo un secreto familiar lo que estaba en juego. Era algo que se extendía a mi propia identidad, a cómo me veía a mí misma y cómo me veía el mundo. Y esa mañana que parecía tan normal, me di cuenta de que nada en mí volvería a ser normal. Me quedé allí, frente a la ventana, sosteniendo la taza ahora fría, con la sensación de estar viviendo el momento exacto en el que la vida contiene el aliento antes de revelar el siguiente golpe. El silencio matutino ya no era el mismo. Había una extraña vibración en el aire, como si cada objeto de la casa hubiera percibido lo que yo llevaba dentro. Mi celular, quieto sobre la mesa, se sentía más pesado de lo que debería, como si no solo contuviera un archivo de audio, sino todo un destino. Cada vez que lo miraba, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Era el recordatorio de que algo ya se había dicho y ya no podía borrarse. Y al mismo tiempo, comencé a notar los reflejos de este secreto en los pequeños gestos de mi día. La forma en que mi hija me había estado mirando estas últimas semanas, como si evaluara cada uno de mis movimientos, ahora tenía sentido. El silencio incómodo de su esposo en las reuniones familiares, la forma en que evitaba mi mirada, también adquirió un nuevo matiz. Lo que antes había atribuido a la indiferencia se reveló como parte de una trama mayor. Fue como si el audio hubiera levantado el velo, revelando detalles que siempre había tenido presentes, pero que no había querido ver. Me sentía como en una sala llena de gente sonriente, pero donde yo era el único que escuchaba la música de fondo. Los gestos se repetían, las líneas parecían normales, pero la melodía oculta delataba la farsa. Me sentía fuera de lugar, pero también atento. Cada palabra dicha en la mesa, cada mirada entre ellos, se interpretaba ahora desde una perspectiva diferente. Y esta nueva perspectiva me llenaba de miedo y poder. Al pensar en esto, recordé todas las veces que luché sola contra cadenas invisibles. El esfuerzo por sonreír incluso cuando era blanco de comentarios velados. El agotamiento de tener que demostrar mi valía a quienes me veían como inferior. Ahora, este esfuerzo adquirió otra dimensión. No se trataba solo de resistir, sino de comprender que mi silencio alimentaba las conspiraciones de otros. Y esta comprensión me dio ganas de contraatacar. Era imposible no pensar en las consecuencias. Si me quedaba quieto, atrapado por el miedo, probablemente me absorbería. Pero si actuaba, si decidía usar la verdad que había caído en mis manos, la partida cambiaría. Era como sostener una pieza de ajedrez rara. Un movimiento correcto podía cambiar el rumbo de la partida. Pero, al mismo tiempo, cada paso en falso podía costarme caro. Esta dualidad me mantenía despierto, con todos los músculos de mi cuerpo en alerta, como si estuviera a punto de cruzar un puente desvencijado sobre un abismo. Y es curioso cómo, ante este tipo de revelación, muchas personas sienten la necesidad de hablar, de compartir su propio dolor oculto. Es como si, al escuchar mi historia, cada persona también revisitara sus cicatrices, dándose cuenta de que el enemigo no siempre está afuera. Quizás por eso tantos terminan dejando sus reflexiones en el aire,
casi como un eco, porque saben que callar también es una forma de perderse. El tiempo transcurría lentamente, pero la tensión crecía rápidamente en mi interior. Sabía que aún no lo había visto todo, que acechaban más sombras. El audio era solo la punta del iceberg, y lo que yacía debajo prometía ser mucho más profundo y conmovedor. Con cada recuerdo, con cada atisbo reconstruido en mi memoria, me acercaba a una revelación que parecía inevitable. Y era precisamente esta sensación de inevitabilidad lo que me mantenía conteniendo la respiración, como si estuviera a punto de presenciar algo que cambiaría no solo mi vida, sino también la forma en que todos me veían. El día avanzaba como una marea espesa, y me encontré caminando por la casa como si midiera un terreno desconocido, anotando mentalmente cada desnivel del suelo. Mi celular seguía sobre la mesa como una piedra en el centro de un lago, emitiendo ondas silenciosas que lo tocaban todo. Lo recogí con cuidado, respiré hondo y volví a abrir el archivo. Había ruidos casi imperceptibles antes de la voz de mi hija. Una puerta al fondo, el roce de una silla, tal vez un vaso al ser colocado sobre una superficie. Cerré los ojos e intenté reconstruir la escena. Era como mirar por la rendija de una ventana, discerniendo la habitación por su eco. Su voz emergió, pulida, como filtrada por la dulzura. Debajo, la cuchilla. La forma en que hizo una pausa antes de decir mi nombre me dio escalofríos, como si hubiera una vacilación estudiada, una máscara ajustándose a su rostro. Caminé hasta el porche para respirar. La calle seguía su ritmo, un vendedor de frutas anunciando los especiales del día, un perro peleando con el viento por su territorio, niños corriendo con mochilas casi tan grandes como las suyas. La vida tiene una cruel forma de continuar. Observé el cielo, medio desvanecido, nubes delgadas cruzándose como bufandas. Sentí ganas de disolverme en esa tela, de olvidar. Al mismo tiempo, un impulso obstinado me atrajo hacia atrás. No podía borrar lo que sabía. Ahora no. La esperanza apareció tímidamente, como un rayo de luz tras el balcón de una casa vieja, pero pronto se enfrentó al desafío. ¿Qué camino debía tomar para no perderme? Volví adentro y miré la habitación con ojos que ya no eran los mismos de ayer. Los objetos tenían una gravedad distinta. La mesa, testigo de tantos almuerzos, el pequeño y desgastado sofá del brazo izquierdo, donde siempre me sentaba, la estantería con sus libros y fotografías. Todo parecía exigirme una decisión. Pensé en el rostro de mi hija, en cómo la luz de la tarde dibujaba una sombra precisa en la curva de su barbilla cuando estábamos en el patio trasero, años atrás. Pienso en esto y se me encoge el pecho, no solo por la pérdida de lo que fue, sino por la incertidumbre de lo que queda. Entre el dulce recuerdo y el amargo descubrimiento, una estrecha franja de tierra donde debo caminar sin caer. Las últimas reuniones familiares volvieron a mí como escenas en penumbra. Su marido evitaba mis preguntas, respondiendo con frases cortas, siempre amable, siempre demasiado neutral. La prisa repentina por terminar las visitas, la excusa de un compromiso, la sonrisa que no le llegaba a los ojos. En aquel momento, lo atribuí a la timidez. Ahora, coloco cada gesto en una mesa imaginaria y lo analizo como quien examina costuras. Encuentro puntadas sueltas, líneas que no se cruzan donde deberían, un pliegue que esconde otro. El progreso es real, empiezo a ver el patrón. Pero con cada avance, un obstáculo me pone a prueba, como si la tela se resistiera a deshilacharse. Sentí la necesidad de hablar con alguien, de pedir una perspectiva externa. Pero la pregunta persistía, ¿en quién podía confiar? La soledad tiene un sonido, y llenó la casa con una vibración baja y constante. Sin embargo, dentro de ese sonido bajo, vibró una nota más clara. No sé de dónde venía, quizás de mí misma. Podía elegir ser pequeña y silenciosa, o podía convertirme en una mujer que observa, registra y protege. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Quienes observan, respiran. Quienes registran, no se pierden. Quienes protegen, construyen un hilo del que luego se puede tirar. Fui a mi habitación y abrí el cajón de la cómoda. Toqué las cartas viejas, mensajes de una época en la que todo parecía más sencillo. El papel tiene una honestidad que el cristal de las mamparas no tiene. Aparté las cartas y volví al presente. La casa olía a jabón, a techos viejos, a café frío. La luz distorsionaba las sombras en los rincones como para recordarme que nada es recto visto de cerca.
Necesitaba aceptar que la claridad es un animal tímido. Aparece, se luce un segundo y luego se pierde en el bosque. Con cada pensamiento, una imagen. Con cada imagen, una nueva pregunta. Si esto era una actuación, ¿qué era el escenario? ¿Quién escribió las líneas y quién las memorizó? ¿Dónde estaba el punto exacto del suelo que me permitía ver el sótano? Sentí que se me cortaba la respiración, pero no me rendí. Caminé por la casa como quien prueba las tablas del suelo con la punta del pie, atento a los crujidos, identificando las zonas de riesgo. Hay valentía en los pequeños pasos. La tarde se apretaba contra el cristal como un rostro curioso. La sombra se proyectaba contra las paredes y, por un instante, la casa pareció tener voz propia, como si también ella esperara que alguien hablara. Me detuve en medio de la sala, con el móvil en la mano, y sentí que el aire entre el siguiente gesto y yo contenía la densidad de un secreto. No era momento de respuestas. Era hora de ver con claridad lo que aún insistía en ocultarse. Y justo ahí, en esa pausa, como una respiración contenida, comprendí que el siguiente paso no vendría de la prisa, sino del peso preciso de un detalle que aún no había notado. La tarde se alargó, y con ella, mis pensamientos parecieron adquirir una sombra propia, ocupando cada rincón de la casa. Seguía sosteniendo mi celular como si fuera un frágil trozo de cristal, consciente de que un movimiento repentino podría romper no solo el objeto, sino también la ilusión de estabilidad que me quedaba. El silencio entre mis cuatro paredes nunca se había sentido tan denso, casi palpable, como si estuviera hecho de polvo suspendido en el aire, esperando el más mínimo gesto para desintegrarse. Empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. El crujido de la madera del pasillo, el suave golpeteo de la ventana contra el marco, incluso el sonido de pasos provenientes de la calle parecían entrar en escena como recuerdos disfrazados. Cada detalle me hacía reflexionar. Hay señales que solo se revelan cuando nuestra mirada cambia. Y mi mirada ya no era la misma. Ahora, cada ruido tenía un significado, cada silencio escondía preguntas. Me detuve frente al espejo de la sala y me miré fijamente. La mujer que me devolvía la mirada no era solo una madre herida por un mensaje de audio inesperado. También era alguien que se encontraba en un estado de transición, como si cruzara un río cuyas aguas corrían demasiado rápido como para que sus pies encontraran apoyo. Sus ojos delataban cansancio, pero también una chispa que no había estado allí el día anterior. La mezcla de vulnerabilidad y claridad me desconcertó. Fue como si, al mismo tiempo que me reconocía, me viera por primera vez. Y en ese reflejo, surgió un marcado contraste. La luz de la tarde iluminaba la mitad de mi rostro, mientras que la otra mitad permanecía envuelta en sombras. Parecía un retrato cruel de la situación. Por un lado, la esperanza de encontrarle sentido a la vida, por el otro, la duda que me consumía. La luz revelaba arrugas, las marcas del tiempo, las cicatrices de la vida. La oscuridad ocultaba lo que estaba por venir. Respiré hondo, consciente de que habitaba precisamente ese espacio entre la luz y la sombra. Los recuerdos empezaron a aflorar con más claridad. Las conversaciones rápidas en la cocina durante las reuniones familiares, la forma en que mi yerno apartaba la mirada cuando le hacía una pregunta sencilla, la prisa de mi hija por colgar las llamadas, como si yo fuera un detalle fuera de lugar. Todo formaba ahora parte del mismo mosaico, uno que hasta entonces me había negado a reconstruir. Era incómodo admitirlo, pero ese mensaje de voz no había surgido de la nada. Era la consecuencia de una trama que llevaba mucho tiempo gestándose ante mis ojos, y había decidido creer que solo eran cabos sueltos. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que quizás una parte de mí ya lo había presentido. ¿Cuántas veces había ignorado el peso de una mirada maliciosa? ¿Cuántas veces había permanecido en silencio ante comentarios que parecían broma pero dejaban cicatrices invisibles? El silencio que antes creía protector ahora se revelaba como complicidad involuntaria. Y este pensamiento me impactó profundamente. ¿Hasta qué punto mi propio silencio había contribuido a construir el escenario donde ahora era a la vez espectador y objetivo? La tensión se me hizo un nudo en la garganta. Por un lado, estaba la certeza de que nada volvería a ser igual. Por otro, la incertidumbre de qué sucedería al dar el siguiente paso. Era como sostener una linterna en medio de un bosque denso. El haz iluminaba solo unos metros, pero el resto permanecía oculto. Y tenía que elegir hacia dónde enfocar la luz. Me quedé frente al espejo, inmóvil,
como si la quietud pudiera darme respuestas. Pero solo sentía el peso del tiempo, acumulado en mis huesos, en mis ojos, en mis recuerdos. Con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo más grande se acercaba se hacía más fuerte, como pasos apagados sobre tierra mojada. La incertidumbre flotaba en el aire, tan evidente que parecía cobrar forma. Y supe, sin la menor duda, que lo que vendría después no solo revelaría secretos, sino que cambiaría para siempre la forma en que veía mi propia historia. La noche llegó sin pedir permiso, cubriendo la casa con una gruesa manta. Las luces de la calle se filtraban por las rendijas de las cortinas y se esparcían por el suelo como fragmentos de vidrio. Permanecí inmóvil, con el móvil aún en las manos, y me di cuenta de que no solo sostenía un objeto. Tenía la clave de una transformación que ya no podía evitar. Dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El dolor que una vez me había doblegado ahora me elevaba, como si cada palabra que escuchaba hubiera encendido una llama inextinguible. Volví a mirarme al espejo y vi a una mujer diferente. La misma piel marcada por el tiempo, los mismos ojos cargados de recuerdos, pero con un nuevo detalle: firmeza. El reflejo no solo mostraba las cicatrices, sino también la resiliencia que crecía junto a ellas. Y fue en ese momento que comprendí que, aunque mi hija había intentado reducirme a una carga, yo era su base. Sin mí, nada en su vida habría sido como era. Esta conciencia no borró el dolor, pero me devolvió el lugar que por derecho me correspondía. Pensé en cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada gesto de amor dado sin esperar nada a cambio. Recordé el olor del pan que yo mismo horneaba para asegurarme de que ella tuviera suficiente para comer, los días en que mi cuerpo cansado aún encontraba fuerzas para sonreír, los silencios que me tragué para no dejar que ella cargara con el peso del mundo demasiado pronto. Estos recuerdos, que una vez me hicieron llorar, ahora se convirtieron en una base. No eran signos de debilidad, eran marcas de una victoria silenciosa. La tensión de la traición no se desvaneció. Seguía latiendo como una herida abierta. Pero con ella nació algo más grande, la certeza de que podía reescribir mi lugar en esta historia. No era un espectador, ni una víctima pasiva. Tenía una voz, tenía un recuerdo, tenía la verdad grabada en el dispositivo que descansaba entre mis dedos. Y eso me hizo más fuerte que cualquier desprecio. Respiré hondo y sentí que la casa respiraba conmigo. El reloj de pared seguía marcando el tiempo, pero ahora cada tic-tac no sonaba como una amenaza. Sonaba como el comienzo de una nueva era. Era el ritmo del cambio, el anuncio silencioso de que nada volvería a ser igual. Entre la luz y la sombra, el miedo y la esperanza, había cruzado un puente invisible. Al otro lado, no era la misma mujer que había comenzado este viaje. Es curioso cómo, en momentos como estos, sentimos el deseo de dejar huella en quienes nos escuchan. Porque esta no es solo mi historia. Es la historia de tantas personas que se han visto invisibles, que han sido tratadas como una molestia, pero que llevan dentro una fuerza indestructible. Quizás por eso tantos deciden apoyar este tipo de viaje, dar me gusta, comentar, compartir sus propias heridas y acompañarnos, como quienes construyen una red invisible de resistencia y verdad. Y por eso también tantos deciden suscribirse, para no perder el hilo que conecta cada revelación, cada paso de este viaje. Cuando finalmente dejé el teléfono sobre la mesa, sentí que se cerraba un ciclo. No el ciclo del dolor, sino el de la ceguera. Ahora podía verlo todo con claridad. Y aunque el camino por delante seguía envuelto en sombras, sabía que estaba preparado. No porque las heridas hubieran sanado, sino porque había aprendido a caminar incluso con ellas abiertas. La oscuridad de la noche parecía envolver toda la habitación, pero yo sabía, dentro de mí había una llama inextinguible. Y esta llama, tan frágil e inmensa, me permitió mirar al futuro sin apartar la mirada. Quienes han llegado hasta aquí conmigo también pueden sentir esta misma chispa, este privilegio de presenciar no solo el dolor, sino también la transformación. Y juntos, podemos reconocer que, incluso en el silencio más profundo, la verdad siempre encuentra la manera de ser escuchada.